Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a trabajar hoy las medidas de tendencia central, pero en este caso será para datos agrupados. Vamos a trabajar la media, la moda y la mediana. La media es la que se utiliza con mayor frecuencia. Cuando tenemos datos agrupados, ya con anterioridad para poder hacer el análisis de estas medidas de tendencia central, hemos tenido que organizar los datos en una tabla de frecuencias y vamos a encontrar el XY. El XY, ¿qué es? Es el promedio entre el dato, entre el límite inferior y el límite superior. Para calcular la media vamos a utilizar esta fórmula que dice que la media es igual al producto entre el XY y el FY. Es decir, que es igual a la sumatoria de todos los XY por el FY dividido en el número de datos. Vamos a encontrar en este ejemplo que nos piden calcular la media o promedio para el peso de 40 personas que aparecen en esta tabla. Tenemos en primer momento las clases, tenemos el límite inferior, en este caso es 55, límite superior 62, y el XY, recuerden que es la suma de estos dos datos dividido en 2, me da 58,5. Miro mis datos originales y cuento cuántos datos tengo entre 55 y 62. Al encontrarlos son 5 datos. Entonces para hacer XY por FY es multiplicar estas dos casillas. Si estuviéramos en Excel, construimos la fórmula y nos daría la multiplicación, pero si lo vamos a hacer a mano, entonces multiplicamos 58,5 por 5 y eso nos da 292,5. Si quisiéramos hacer una gráfica de este tipo de datos, entonces podemos graficar estos dos, XY por FY, o si quiero hacer otro tipo de gráfico, puedo tomar límite inferior, límite superior y tabulo y gráfico contra el número de los FY. Pero no es lo que estamos haciendo en este momento, nos interesa encontrar el promedio. Entonces voy a multiplicar todos los XY por los FY, los multiplico y luego hago una sumatoria. Sumatoria de todos los XY por los FY dividido en el número de datos. Esta gran sumatoria me da 2868. Lo divido en el total de los datos que son 40, eso me da 71,2. Lo aproximo, 7, como es mayor que 5, lo aproximo al siguiente número y sería 72. Vamos ahora para la moda. Recuerden que la moda es el dato que más se repite, pero como tenemos datos agrupados, vamos a utilizar esta fórmula que dice que la moda es igual al límite inferior más la frecuencia absoluta dividido en la frecuencia absoluta anterior más la frecuencia absoluta superior multiplicado por la amplitud. Tengamos en cuenta que I es el intervalo donde voy a tener la mayor frecuencia absoluta, LI será el límite inferior, FI es el intervalo anterior, FI más 1 es el intervalo posterior y A es la amplitud del intervalo. Entonces tenemos las clases, tenemos los mismos datos, vamos a encontrar la moda para este conjunto de datos. Entonces miramos dónde está la mayor cantidad de datos. Aquí tengo 5 personas que pesan entre 55 y 62. Aquí tengo 15 personas que pesan entre 63 y 70. 12 personas que pesan entre 71 y 78. 5 personas que pesan entre 79 y 86 y 3 personas que pesan entre 87 y 94. Por lo tanto, la moda está en la segunda clase. Es decir, donde más hay gente, donde hay más número de personas, las FI es acá. Es decir, entre 63 y 70 está la moda. ¿Qué tenemos en cuenta? Identificamos la clase es la 2. El límite inferior es 63. El límite, la frecuencia ahí son 15. El dato siguiente a este, más 1, quiere decir que la frecuencia siguiente serán 12. Y menos 1 quiere decir que la frecuencia anterior, o sea, la frecuencia 1, que es 5.
Y la amplitud, que son 8. Yo cuento entre 55 y 62 cuántos datos hay, incluyendo el 55. De 55 a 62 tengo una amplitud de 8. Aplico la fórmula, ya sé cada uno de estos a qué equivale, y digo que la moda es igual a 63, que es el límite inferior, más FI, que son 15, dividido en el FI anterior, que eran 5, sumado con el FI siguiente, que son 12, y eso lo multiplico por 8, me da 70,05, es decir, que la moda es pesar 70 gramos. Finalmente, vamos a mirar la mediana. Recuerden, chicos, que la mediana es el dato que divide los datos a la mitad. Es decir, va a estar ubicado en la mitad de los datos. Para los datos agrupados utilizaremos esta fórmula que dice que mediana es igual al límite inferior más la mitad de los datos. Para el caso que tenemos, si tenemos 40 datos dividido en 2, esto será 20, menos FI menos 1, recuerden que ese es el dato anterior, a la frecuencia absoluta, dividido en la frecuencia absoluta por A, que es amplitud. Aquí les he recordado qué quiere decir cada una de esas. Y tenemos acá el ejemplo. ME es igual al límite inferior más N medios, que es 20, porque tenemos 40 datos en total, menos FI menos 1. ¿Dónde, entonces, qué es lo que vamos a hacer? ¿Dónde está la mitad de los datos? Si la mitad de los datos son 20, yo voy a venir a mis frecuencias acumuladas y miro que los 20 datos están completados justo en la clase 2. Por lo tanto, yo voy a tomar esta clase como mi límite inferior, que serán 63. N medios, que para este caso es 20, si tuviéramos 60 datos sería 30, si tuviéramos 50 datos sería 25, y miramos cuál es la frecuencia anterior a donde estaba el acumulado de los 20 datos. La frecuencia anterior es 5. ¿Listo? Entonces, aplicamos la fórmula, y la frecuencia absoluta para este caso es 15. Entonces tenemos el límite inferior 63, que es este, más la frecuencia N2, que es 20, menos la frecuencia anterior, que es 5, sobre la frecuencia absoluta de esa clase, que es 15. Eso lo multiplico por la amplitud, que es 8. ¿De dónde se obtiene la amplitud? Recuerde que es sumando desde 63 hasta 70, ¿cuántos datos hay? Incluyes el 63. Y eso le daría 71. Quiere decir que la mediana está en el dato 71, o sea, en este límite entre este 70 y este 71, ahí está la mediana de los datos. Gracias, chicos.